Y así podamos, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y vivir el nombre de Cristo en nuestros hogares, en nuestra iglesia local y en la sociedad. Señor, ayúdame en mi debilidad, extiende misericordia sobre mi vida. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con esta carta del apóstol Juan y tenemos el siguiente título. Es: tenemos abogado, el llamado a no pecar. Tenemos abogado, el llamado a no pecar. El tema del pecado es algo de lo cual la Biblia habla continuamente. Reflexionemos en lo siguiente a manera de introducción. El hombre natural, es decir, aquel que no conoce de Dios, ese es el hombre natural, no tiene presente las consecuencias del pecado. Muchas veces lo que hace es culpar a los demás o llamar al pecado un pequeño error, o dicen también un traspiés irrelevante, o que todas las personas se equivocan porque nadie es perfecto. Eso es lo que ya en el caso de los religiosos, es decir, aquellos que conocen la Biblia, pero no tienen un corazón sensible a Dios, caminan en una dualidad, ya que minimizan el pecado, pero viven practicando el pecado. Ese es el caso de los religiosos. Isaías capítulo 3, versículo 9 nos recuerda lo siguiente: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Este pasaje nos muestra que aquellos que dicen creer en Dios, pero que andan en la religiosidad, realmente no disimulan su pecado. Son corazones insensibles, corazones que fácilmente ven el pecado de otros, pero no se sientan a reflexionar en su propio pecado. ¿Qué hacen ellos? Se comparan con los demás y bajo esa óptica se sienten mejor que los otros, ya que no practican los pecados de los otros. Así es. Miremos que el camino que desarrolla el religioso es observar lo de los demás y ve que como él no practica eso, se siente mejor y no analiza su propia vida. Pero recordemos lo siguiente: el pecado es una plaga. Y eso combinado con la carne hacen una combinación abominable. Miremos cómo la Biblia describe con algunas palabras el pecado. Dice, por ejemplo, la Escritura, para tener allí algunas palabras como transgresión, incumplimiento, no acertar, abominación, traición, perversión, rebelión, no amar a Dios, no glorificar a Dios. Son palabras que describe la Escritura con respecto al pecado.
Ustedes tenían la posibilidad, y todos tuvimos la posibilidad ahora, de leer un extracto de Romanos capítulo 3 que ampliaba todo ese tipo de palabras para describir al pecado, más estas que tenemos acá, ¿no? Una vez más, incumplimiento, no acertar, transgresión, abominación, traición, perversión, rebelión, no amar a Dios, no glorificarlo. Miremos lo que nos dice un momento Ezequiel 2:3. Estamos mirando el tema del pecado para poder entrar al texto. Ezequiel 2:3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Como tú lo puedes ver en este texto, allí se resalta la palabra rebeldes para poder describir el pecado, en este caso del pueblo en particular. Ahora, este tema de rebeldía para los que no conocen de Dios puede ser algo sin importancia, pero para aquel que confiesa a Cristo deben ser palabras mayores. Miremos cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Lo primero es que no hay comunión con Dios. Isaías 59:2 nos lo recuerda. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que esas consecuencias del pecado, según lo que estamos leyendo en este pasaje de Isaías, y cuando vemos la unidad de las Escrituras, nos presenta que no hay comunión con Dios, no lo hay. Pero también otra consecuencia es que la ira de Dios está sobre el pecador, ya que Dios es santo, no tiene contaminación. Nahum, capítulo 1, versículo 6, así nos lo recuerda. Dice la Escritura: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. Fíjate que este tipo de pasajes debería a cada uno de nosotros, aquellos que confesamos a Cristo, ponernos en una actitud de reverencia y temor. Porque es que dice el profeta allí Nahum: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Habrá alguno? ¿Podremos estar delante de él en pie? Bueno, la ira de Dios está sobre el pecador, por eso allí está la pregunta. Pero lo más funesto, lo más triste es que esa persona que vive practicando el pecado está en condenación eterna. No solamente no tiene comunión con Dios, no solamente está la ira de Dios, sino que está la condenación eterna. Así también nos lo recuerda Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la persona en Cristo está destituida de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, nacimos bajo las consecuencias del pecado. Si tú te has detenido a mirar un poco el hilo conductor que he llevado, tú ya puedes decir, bueno, consecuencias de lo que se mostró, de primera mano hay 3.
¿cierto? No hay comunicación con Dios. La ira de Dios está sobre el pecador y la condenación eterna. Así que todos nacimos bajo esa condición, absolutamente todos, sin excepción, sin excepción. Así que esto debe llamar mucho la atención. Todos nacimos en pecado. Esa es la verdad de las Escrituras. No creerlo, negarlo, es ser rebelde contra Dios. Así es. Ahora, sí vamos a mirar nuestro texto, porque fíjate que el texto nos va a hablar del pecado y nos va a hablar del abogado. Pero tenemos que ver las consecuencias del pecado para poder entender la obra que hace el abogado. Entonces, este texto, es decir, estos 2 versículos, los vamos a mirar en 3 puntos. 3 puntos para desarrollar estos 2 versículos. El primer punto es el llamado a no pecar. Hay un llamado para no pecar. Estamos hablando, por supuesto, del cristiano. Estamos hablando de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Hay un llamado a no pecar. Miremos la primera parte del versículo. 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Démonos cuenta que hay un llamado del apóstol Juan en esta carta, en este capítulo 2, a decir: hijitos, no pequen. Ahora, destaquemos lo siguiente. Fíjate el lenguaje que utiliza: hijitos míos. Ese lenguaje tiene algo especial porque es un trato familiar. Hijitos, ¿cierto? Donde vemos una relación cercana de Juan con sus oyentes. Vemos una relación que es tierna y afectuosa. También vemos allí ese llamado que hace el apóstol Juan para buscar la atención de sus lectores frente a la alerta del pecado y a buscar una solución. También ese lenguaje de hijitos míos nos muestra la edad avanzada en la que se encontraba el apóstol Juan, ¿sí? Es esa relación de un padre que está alertando, que está guiando, cuidando a sus hijos. Sigamos adelante, ¿no? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí hay un llamado que hace el apóstol Juan. Y el llamado es claro: para que no pequemos, para que no pequen. Esa debe ser la actitud del cristiano, no pecar. Su disposición, su propósito en su corazón debe ser no pecar. Aquí también tenemos una nueva prueba si la persona ha sido regenerada o no, con esto que estamos leyendo. Porque el cristiano debe tener esa disposición y propósito para no pecar. Esa debe ser su intención interior, ese debe ser su deseo, ya que pecar agrede su relación con Dios. Un ejemplo muy sencillo: una pareja de enamorados. Esa persona no quiere herir a la otra, porque están allí en su amor, en su primer amor. No la quiere herir con palabras o con acciones. No, se cuida de ello. Eso sucede con el cristiano. No quiere ofender a Dios. Recuerda, el pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa a la persona que amamos. Es una ofensa a la persona que nos amó. Es una ofensa a su santidad.
Por eso hay esa intención en el corazón. Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos y ahora nosotros tenemos esa intención en el corazón de no ofenderlo a Él, porque Él nos ama, Él nos ha salvado. Miremos algunos pasajes que nos recuerda, por ejemplo, el Nuevo Testamento a un llamado a no pecar. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira que aquí el apóstol Pablo ha dicho que hemos muerto, los nacidos, los regenerados, aquellos que confesamos a Cristo, hemos muerto al pecado, es decir, hacemos morir las obras de la carne, y es un trabajo que se hace en Cristo diariamente. Eso es lo que dice la Escritura, hemos muerto al pecado. También el apóstol Pedro dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mira que aquí también tenemos un recordatorio de vivir para el Señor en santidad, ¿cierto? Fíjate que la pasada vida lo describe Pedro era en ignorancia. Al no tener ese conocimiento, pues esa persona vivía en el pecado. Pero ahora somos nuevos en Cristo y somos llamados a vivir para Cristo. Así que en Cristo no nos conformamos a esos deseos carnales que vienen, sí, pero no nos conformamos a eso que ofrece el mundo. Ya no somos esclavos ya no somos esclavos del mundo, ya no pertenecemos a la oscuridad, ya no somos de las tinieblas. Así que la intención, el propósito de su corazón del creyente es no pecar, no pecar. Sigamos entonces mirando el versículo para ir a nuestro punto número 2. Recordemos que el punto número 1 es el llamado a no pecar. Volvamos a leer otra vez el versículo 1 donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que pequéis. Y viene ahí la otra parte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El segundo punto es: los creyentes tenemos abogado. Los creyentes tenemos abogado. Entonces, ¿qué pasa con el creyente? Bueno, el creyente tiene batallas con el pecado. Muchas veces la lucha es tan fuerte que cae en pecado. Aclaro, no lo practica. El creyente no practica el pecado. ¿Sí? Lo que también dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 21, 23. Romanos 7, 21, 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que revela contra la ley de mi mente
¿Y qué me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros? Pablo nos está ilustrando la realidad del creyente, es decir, una realidad que hace parte de la vida del cristiano, sus batallas, sus luchas. Eso está diciendo Pablo. El creyente batalla, el creyente lucha. Entonces, ¿podemos pecar? Sí, pero nos aferramos al Señor. Nos aferramos al Señor. ¿El cristiano pasa por tentaciones? Sí. ¿El cristiano pasa por pruebas? Sí. ¿El cristiano lucha con su carne? Sí. ¿El cristiano tiene luchas con su boca? Sí. ¿El cristiano lucha con pensamientos? Sí. ¿El cristiano lucha con sus acciones? Sí. Así que el cristiano sigue teniendo una tensión allí entre la luz de Cristo, pero también hay algo dentro de él con lo cual experimenta el mal, la desobediencia. Pero ¿qué es lo que hace el cristiano? ¿Qué es lo que hace? Como lo hemos visto en el contexto, confiesa sus pecados y se aferra en crecimiento a Cristo. Y así va avanzando para mortificar las obras de la carne. Es importante mirar esto, el entendimiento. Un cristiano en sus batallas, en sus luchas, ¿qué es lo que hace? Se aferra a Cristo, pero aún cuando en medio de esas batallas llega el pecado, ¿qué va a hacer? Confiesa su pecado y también se aferra a Cristo. No sé si me entiendes, una vez más. El cristiano está luchando y se aferra a Cristo. El cristiano pecó y se aferra a Cristo. Es decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Su armadura le sirve para mirar a Cristo porque está en esa sintonía. Pero aún en el pecado también confiesa y mira a Cristo. Entonces, aquí se nos está diciendo, por eso es el lenguaje, hijitos míos, no pequen, pero si pecan, tienen un abogado, Jesucristo el justo. Así que lo que estamos viendo también es un lenguaje de un tribunal, donde hay un abogado, donde debe haber un juez, donde debe haber un acusador. Miremos un momento ese tribunal. El juez. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Se nos está hablando allí de un juez. ¿Quién es el juez? Dios, el Señor. Ahora, ¿quién es el acusador? Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así que ese acusador es el diablo. Es el diablo. Y tenemos entonces nuestro abogado, Cristo el justo. Así que ahí está ese tribunal. Y vemos que el diablo siempre va a utilizar sus artimañas. ¿Para qué? Para confundir, para que obviamente no pongamos atención al pecado y realmente nuestro corazón esté frío y endurecido. Ahora, miremos esa palabra abogado. En el griego es la palabra parakletos. Abogado es la palabra parakletos, que significa lo siguiente,
llamado junto a, llamado junto a. Y describe a cualquiera que es convocado para ayudar a otro. Entonces, los cristianos tenemos un abogado, ya que necesitamos el perdón de los pecados que cometemos. Este abogado es particular, muy particular. ¿Por qué? Un abogado defensor, aquí humano, aquí en la tierra, defiende la inocencia de su cliente, ¿cierto? Cuando ustedes observan las noticias y también miran que se ha contratado un abogado defensor, pues este abogado tiene la labor de sacar adelante la inocencia de su cliente. Pero en Cristo es diferente, en Cristo es diferente, porque Jesucristo admite nuestra culpa y luego presenta su súplica en nuestro nombre, ¿sí? Como el que ha hecho un sacrificio expiatorio. Él admite nuestra culpa, pero luego se presenta como esa súplica en nuestro nombre. Así que esto nos debe llevar al siguiente punto, al punto número 3. Y es que esto es suficiente. Y vamos a leer el versículo 2, donde dice la Escritura: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mira que allí hay una palabra también especial en la cual debemos concentrarnos, y es la palabra propiciación. Propiciación. Este término propiciación, tanto en su definición como en su aplicación, es una palabra bíblica y teológica. En el griego es hiladmos, hiladmos. Pacificación o satisfacción. Pacificación o satisfacción. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz satisfizo la demanda de justicia de Dios, y entonces pacificó su santa ira a los pecados de los creyentes. Este término es muy importante que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Como decía anteriormente, es algo que aparece en las Escrituras y tiene la idea de que a través de Cristo, su muerte expiatoria, se pacificó santa de Dios contra los que creen en Cristo. Así que este término, propiciación, es un término que vemos también con un entendimiento desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje un poco largo, no es mucho, pero es un poco largo. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú puedas ver cómo se describe allí este término. Éxodo 25, 10, 22. Éxodo 25, 10, 22. Vamos a mirar en un momento ese pasaje. Éxodo 25, 10, 22. Donde la Escritura nos dice lo siguiente: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro,
Harás las varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y harás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en el arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Hasta el 22 leeremos. Haz un propiciatorio, oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, tú dices, bueno, todos estos términos, ¿en qué pueden ayudar a entender un poco ese lenguaje del Antiguo Testamento y verlo a la luz de Cristo? Bueno, varias cosas tendríamos que mencionar. Si nos estamos dando cuenta, esta arca del testimonio estaba ubicada en un lugar especial. Entonces tú puedes analizar dónde estaba ubicada el arca del testimonio. ¿Sí? En un lugar especial, en el lugar santísimo. Ese es un lugar especial. Nos damos cuenta que el propiciatorio era la tapa o cubierta del arca. Los elementos que estaban allí eran supremamente especiales en lo que tiene que ver con el tabernáculo o el templo. Y estamos viendo las descripciones precisas que entrega el Señor para precisamente allí el arca y todo lo que tiene que ver con el propiciatorio. Ahora, como lo decíamos anteriormente, ese propiciatorio era la tapa o cubierta del arca, situado entre la nube divina de la gloria Shekinah, la gloria de Dios, que estaba por encima del arca, y las tablas de la ley dentro del arca. Debido a que los sacerdotes rociaban el propiciatorio con sangre de los sacrificios, este era el lugar en el cual ocurría la expiación por el pecado. Por tanto, la sangre rociada quedaba entre Dios, la Shekinah, y su ley quebrantada, estas tablas. Así que tengamos presente esta imagen, ¿no? Porque esta imagen lo que nos va a llevar es a Cristo, ¿cierto? Porque todo lo que tiene que ver con sacrificios nos va a llevar a Cristo. Esas sombras que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento nos van a llevar al cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales nunca aplacó la ira de Dios. Nunca aplacó la ira de Dios esa sangre de animales. Por ello era que se tenía que hacer un sacrificio permanente, como lo observamos también allí en Levítico. Pero esto lo que estaba representando era el que iba a venir. Porque en Cristo sí iba a quedar satisfecha la ira santa de Dios. Se iba a aplicar, mientras con los animales no es posible eso, por eso se tenía que hacer de forma permanente en Cristo. En Cristo sí se aplacó
esa ira. Es decir, esa propiciación era necesaria a causa de nuestros pecados, a causa de los pecados del pueblo. Una vez más tengamos presente estos pasajes, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hay pecado, y como hay pecado, se necesita de Cristo. Ahora, digamos lo siguiente: aún estando en Cristo, se quebranta la perfecta ley de Dios. Aún estando en Cristo, se quebranta la perfecta ley de Dios. Santiago 2, 10, 11 nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero más, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que hay pecado, pero también en medio de todo eso, de ese pecado, que se transgrede las normas de Dios. Y aún el cristiano puede incurrir en ello. Por eso necesita su abogado. Por eso necesita esté en él. Analicemos lo siguiente: cada pecado cometido por una persona será castigado de dónde. Una vez más, para tener su atención: cada pecado cometido será castigado de dos maneras. La primera, la ira de Dios será satisfecha cuando los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufran eternamente el infierno. Esa es una manera. Una vez más, la ira de Dios será satisfecha cuando los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufrirán eternamente en el infierno. O la otra, queda satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz para todos aquellos que se arrepienten, que creen en Jesús para salvación. ¿Sí ves? No hay ninguna otra forma, ninguna otra. O Dios castiga los pecados a través de lo que va a ocurrir con la condenación eterna, o Dios castiga los pecados en Cristo. No hay más. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? Así que es gracias a la obra perfecta de Cristo que nosotros podemos entender su gracia, su amor, su misericordia. ¿Qué características presentó ese sacrificio? ¿Qué características presentó ese sacrificio? ¿De quién? De Cristo. Bueno, debía ser un cordero sin defecto, hablando del tema de los sacrificios. Pero ampliando, debía ser sin pecado, debía ser justo, debía ser santo, inocente, sin mancha. Todo eso es
referencia a Cristo. Nosotros no podíamos estar allí, no, por nuestro pecado. Se necesitaba entonces uno sin pecado. ¿Quién? Cristo. Uno justo. ¿Quién? Cristo. Uno santo. ¿Quién? Cristo. Uno inocente. ¿Quién? Cristo. Uno sin mancha. ¿Quién? Cristo. Porque ya sabemos que por el pecado, sin Cristo, estaríamos separados de Dios, sin comunicación con Dios. Dios airado con nosotros y en condenación eterna. Por eso Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y como lo dice el pasaje, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, haciendo referencia al pecado. Esa última parte, ¿no? Del versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué ocurre con el lenguaje de Juan? A veces las personas malinterpretan ese lenguaje de Juan y podrían decir, o sea que todos se salvan, absolutamente todos se van a salvar. Es que es muy importante mirar cada palabra en su contexto. ¿Sí? Porque cuando tú lees el pasaje, pues obviamente el pasaje nos está haciendo referencia a que aparentemente todos podrían salvarse, ¿no? Porque tú dices, sino también por los de todo el mundo. Bueno, pero hagamos un pequeño ejercicio para poder comprender. Cuando vamos a Juan 3:16 se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo. Pero si vamos a primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, uno dice, bueno, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Lo que hay que hacer es ver siempre estas palabras en su contexto. Estas palabras en su contexto. Y así podemos darle su significado. Así que cuando se está hablando allí de los de todo el mundo, tenemos que recordar ese lenguaje y lo que estaba ocurriendo en el primer siglo, donde la palabra de Dios se estaba expandiendo. Pero allí estaban, por supuesto, judíos. Ellos habían creído que la salvación era exclusiva para ellos, pero a través de la exposición de la palabra y del llamado que tenían los apóstoles, se dieron cuenta que no solamente ellos estaban dentro de esa salvación, sino también los que no eran parte del pueblo judío. Y entonces ahí encontramos el significado para que hablemos ¿qué? De todo el mundo. Es decir, cualquier persona puede ser salva. Cualquier persona puede ser salva. Cuando digo esto me refiero a que no estamos hablando exclusivamente del pueblo judío. A eso me refiero. Claro, entendemos dentro de la salvación que Dios es quien llama. Pero dentro de todo eso, Dios llama dentro de todas las personas que habitan este mundo. Dentro de todas esas personas. Así debemos comprender cuando se refiere, sino también por los de todo el mundo. Es decir, una persona
de cualquier nación podría ser iluminada por Dios si Dios la llamó? Sí, sí, claro que sí. Y por eso este pasaje, este último versículo donde hemos dicho que Cristo es suficiente, lo que nos debe alentar es a anunciar este plan de salvación. Miremos entonces los desafíos que nos presenta este texto, estos dos versículos. Ya que hemos hablado del llamado a no pecar, ya que hemos hablado de que hay un abogado, tenemos un abogado, y también hemos hablado de que Cristo es suficiente. Recuerda que cuando hablamos de que Cristo es suficiente, miramos que muchas personas buscan alternativas, buscan opciones en sus propias fuerzas para dejar de pecar y agradar a Dios. Pero una vez más la Escritura nos recuerda que Cristo es suficiente. Y esto nos lleva a mirar los desafíos de este texto. Lo primero es, ¿cómo estamos tratando con el pecado? ¿Cómo estamos tratando con el pecado? Dijimos en la introducción que ese pecado con la carne, esa combinación es una abominación, sin duda, sin duda. Y permítanme ilustrar lo siguiente. Y esto lo podríamos tener en nuestras ciudades de aquí de Latinoamérica, donde a veces las personas ubican casas frente a basureros. Si tú te das cuenta, cuando uno de pronto pasa cercano a esos lugares, el olor es fétido, es un olor que uno no puede aguantar. Sin embargo, uno puede observar que hay personas allí que conviven en todo eso. Es decir, se acostumbran a eso, se acostumbran a ese olor. Claro, si lo ponemos como ejemplo, ellos dirán, no, pues yo no tengo más donde ir, y este fue el único sitio donde logré ubicar y tener un sitio, una casa de cartón o algo así que los cubra. Pero lleva este ejemplo a lo que estamos haciendo referencia, el peligro de que el pecado no lo veamos, no lo notemos. Fíjate que las ilustraciones que nos muestra la Biblia son tan hermosas. Por ejemplo, Santiago cuando nos está hablando de que aquel que se mira en el espejo y después deja de verse no se da cuenta realmente. Y uno analiza y puede decir, bueno, nosotros para irnos a nuestro trabajo, a irnos a nuestras actividades, pues nos arreglamos y vamos al espejo. Pero si no tuviéramos espejo, ¿cómo llegaríamos al trabajo? ¿Sí ves? Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos tratando el pecado? Porque si no lo tratamos, es una mala señal. Una persona que no analiza ello, fíjate, no tiene seguridad de salvación. No la tiene. La Biblia dice que aquel que ha sido regenerado por Dios es salvo. Esa es una gran verdad. Pero aquel que no se está cuidando del pecado, ¿cómo va a sustentar ello? Y por el contrario, no tiene seguridad de salvación. Una persona que no pone atención a su pecado es una persona que no observa crecimiento, no se observa crecimiento en esa persona y difícilmente mostrará fruto. Eso realmente es un peligro. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que Dios nos está observando. Él sabe realmente lo que somos. Y aunque entendemos que Dios trata a cada persona diferente, una persona puede demorarse en verse su fruto un tiempo por diferentes circunstancias, como otro no. Una persona podría demorarse mucho tiempo en tener fruto, mucho.
porque la obra es de Dios, pero otros no. Pero lo que sí podemos decir es que sí hay algo en lo cual vale la pena reflexionar, y es que tanto el débil como el fuerte empiezan a tratar su pecado. Quizás uno lo hace con mayor disposición, el otro no tanto, pero va en su proceso. Pero aquel que ha nacido de nuevo empieza a tratar sus pecados. Vuelvo y reitero, quizás uno en la medida que va avanzando lo hace con mayor disposición. Por eso los puritanos enseñaban algo, y es que en la medida en que crecemos, en que avanzamos en el Evangelio, ellos se sentían más pecadores, porque ellos entendían toda la lucha de la carne. Fíjate, en la medida que crecemos, se comprende más que somos pecadores. ¿Y por qué los puritanos tomaban esa afirmación? Porque ellos sabían que su única esperanza era el abogado, era Cristo. Es decir, en la medida que yo crezco me estoy dando cuenta de mis pecados, lo que hablo, lo que pienso, lo que hago. Corro a Cristo. Así que, una vez más, ¿cómo estamos tratando con nuestros pecados? ¿Estamos anidando el pecado o nos estamos realmente preocupando y atendiendo con los medios de gracia? Porque una vez más, siempre que hablamos del pecado, tenemos que ir a las disciplinas espirituales, porque es la herramienta que nos ha dejado el Señor. Mira, una persona que no pone atención a las disciplinas espirituales, podríamos verla o débil o que no es. Así es débil o que no es, porque no pone atención a las disciplinas espirituales, es decir, a la armadura de Dios. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, los medios de gracia, estamos hablando de lo que Pablo dice en Efesios 6, la armadura de Dios. Y entonces desglosamos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de reflexión de la palabra. ¿Cómo es? ¿Es constante? ¿Es a diario? Porque eso es lo que nos permite ver nuestra fragilidad y debilidad. ¿Por qué animamos a los hermanos a decir, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo practica las disciplinas espirituales? Porque es a través de ello que tú te vas a dar cuenta del pecado, de los pecados. El tiempo que tomas para reflexionar, para meditar en ello. Si tú tomas eso a la ligera, entonces, ¿qué va a ocurrir? No vas a ver los pecados, pero ahí hay una situación delicada. No vas a recurrir a Cristo. Y eso es grave. Vas a obrar en tus propias fuerzas. Y eso es grave. Eso es grave. Por eso es importante recordar una vez más esas disciplinas y esos medios de gracia, tanto los privados como los públicos. ¿Qué hace la persona? No logra encajarlos. Si se enfatiza en los privados, privados. Públicos. Entonces no sabe qué hacer. Entonces ahora solamente enfatiza los públicos, deja los privados. Hace los privados, deja los públicos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la persona? Bueno, fíjate que la persona entonces lo que tiene es carga por leer la palabra, carga por congregarse, y no observa esto como un medio de gracia y un deleite para su vida. Entonces lo ve como una obligación, como si desde el púlpito se estuviese diciendo, es que tienes que leer la palabra, es que tienes que venir al Señor. Pero tú no lo ves
como un deleite, como una acción de gracias. Dejar de leer las Escrituras, dejar de venir al día del Señor por alguna providencia debe ser algo que conmueve tu corazón, lo conmueve, porque eres un hijo de Dios. ¿O no lo eres? Conmueve las entrañas, porque entonces no estás viendo el pecado que nos acecha. Recuerda que el diablo es astuto. A veces nos creemos con tanta sabiduría y olvidamos lo que dice la Escritura, las artimañas que utiliza el diablo. Y es que, fíjate, recibir la palabra de Dios, por ejemplo, en este caso que es un medio público, ¿qué se nos está recordando hoy en día? Cada uno de los que vino hoy, que hay pecado en nosotros, en todos nosotros, pero que tenemos un abogado. ¿No viniste por alguna circunstancia? ¿No recordaste esa gran verdad? ¿Y a quién recurriste en tus pecados? ¿A tus propias fuerzas o negaste que pecaste? Por eso, el tiempo de oración público, privado, es algo tan importante porque nos recuerda dependencia de Dios, dependemos de Él, no de nuestras fuerzas. Es que si te das cuenta, nuestra carne nos lleva a actuar en nuestras fuerzas, queremos solucionar en nuestras fuerzas. Por eso hay un llamado a que tú puedas ver no la obligación, sino la acción de gracias y el deleite. Eso es diferente. Cuando tú tienes deleite por algo, cuando tú tienes acción de gracias, vas a estar acorde precisamente ¿con qué? Con participar de esos medios públicos y privados. Pero una vez más, no veas esto como una obligación, una carga. Si no lo sientes, pídele al Señor: dame, Señor, ese entendimiento, dámelo, Señor, lo necesito, no lo había visto. Y eso nos lleva al siguiente desafío: confesar tus pecados, porque tienes abogado, tenemos abogado. Así que no hay necesidad de decir: es que fue culpa de él, es que fue culpa de ella, es que fue culpa de ellos, es que fue culpa del otro. No, confesemos nuestros pecados porque tenemos abogado. Recuerda, la carne no quiere hacerlo. La carne quiere es la culpa del uno y la culpa del otro. Pero mira, el texto nos dice: confiesa tus pecados. Tenemos abogado. Y esto nos lleva también a que observemos con gratitud este plan de salvación. Porque en el transcurso de esta explicación vimos que Dios castiga el pecado de dos formas. ¿Sí? Dos formas, no más. O en Cristo o en el infierno. Y entonces uno dice: el solo hecho de estar acá escuchando, recibiendo, uno dice: gracias, Señor. Pero fíjate que observar con gratitud el plan de salvación muestra dos líneas. Una actitud de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho con mi vida de miseria. Entonces hay una actitud. Pero también, es decir, una actitud que muestra el agradecimiento de forma en este caso hacia el cielo, ¿no? Pero también hay otra línea que es compartir del plan de salvación a aquellos que están en oscuridad. Cuando tú eres agradecido, ves esas dos líneas
Señor, gracias porque me has salvado de mis miserias. Si no fuera por tu misericordia, no estaría. Pero Señor, dame fuerzas para testificar de ti a otros. Si te das cuenta cómo funciona la gratitud, porque la gratitud de solo palabras queda realmente inconclusa. Es que ahora, como lo dice Spurgeon, si eres hijo de Dios, no quisieras estar solo en el cielo, sino que quieres que otros te acompañen en el cielo. Claro, es que al observar todo esto uno dice, Señor, tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres mi abogado. Ahora, finalmente, hay que analizar, si tú estás en Cristo, que puedas crecer en esta verdad. Si tú estás en Cristo, te animo para que puedas seguir reflexionando en esta gran verdad. ¿Cuál es? No pequemos, pero abogado tenemos. Pero si no estás en Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo es el sustituto perfecto. Él es sin mancha, sin pecado, justo, que se ofreció allí en la cruz por aquellos que dicen, veo mi maldad, veo mi corrupción, veo mi pecado. Cristo, eres mi Salvador. ¿Por qué? Si tú no analizas eso, deberías tener en cuenta lo que mencionamos de las consecuencias del pecado. No tienes comunicación con Dios. La ira de Dios está sobre tu vida y el infierno sería tu destino. Pero uno debería decir, en medio de todo, yo he escuchado que hay misericordia, que Dios envió a su Hijo a morir por el pecador, y aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. El anuncio del Evangelio es para todos, que todos escuchen y clamemos porque Dios extienda misericordia, porque en su plan Él salvará a los que Él ha escogido. Él salvará. Así que Dios nos permita crecer en estas verdades y no dejes para mañana la reflexión que puedas tener hoy. Cristo es el abogado. Cristo es tu Señor y tu Salvador. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.